Bueno, pues muy buenos días. Es un gusto enorme estar acá. Esperemos que ya sus compañeros lleguen. Ya algunos nos acompañan online en el evento. Entonces, creo que es un evento que vale muchísimo la pena, que es un evento ya que tiene cierta tradición en la facultad. Ya yo creo que ya como unos 6, 7 años estamos, reiniciamos esta tradición de hacer algo para conmemorar el Día de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, qué mejor que conmemorar pues a uno de los grandes intelectuales que fue durante muchos... ¿Mande? Sí, sí se escucha, ¿no? Más o menos, como si estuviera apagado. Si pongo los dos juntos, ¿se escucha? Bueno. Ese se escucha. Bueno, entonces, es que no sé si para online solo con este o con este también. Con lo que sea. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues qué mejor que empezar este semestre conmemorando el Día de Santo Tomás, uno de los grandes intelectuales de la Edad Media, pero es un intelectual que sigue teniendo mucha vigencia, que sigue dando mucho que decir, que nos sigue interpelando. Hace poco se publicó en YouPress justo un texto que había preparado en su momento para un seminario de textos clásicos, que creo que lo tomaron Javier, Pedro y Gaspar, si no me falla la memoria, de Platón y Aristóteles, si no me falla la memoria. Puede que me falle la memoria, ¿no? Y es la introducción, digamos, a ese texto salió en YouPress, y una de las cosas que recuperaban ese texto, que no es una idea mía, es una idea de Gadamer, es justo la explicación de los clásicos, cómo volver a los clásicos o por qué volver a los clásicos, y tiene que ver mucho con su definición de los clásicos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay muchos autores que son clásicos y que no necesariamente son clásicos por ser muy viejos, y hay unos que sí son viejos y que son clásicos, y otros que son viejos que no son clásicos, ¿no? Y entonces la pregunta era ¿por qué unos son clásicos y otros no? ¿O por qué? ¿O cuál sería el sentido de volver a los clásicos? Y Gadamer da un sentido bien interesante, porque dice, bueno, cuando uno vuelve a los clásicos, cuando uno vuelve a leer a Platón, a Aristóteles, a Santo Tomás, el sentido de volver a los clásicos es volver a autores que nos siguen interpelando, ¿no? Lo que define un clásico como un clásico es que es un autor que nos sigue interpelando desde nuestro contexto, ¿no? Que son autores que escribieron desde su contexto propio, que atendía a ciertas inquietudes y a ciertas problemáticas de ese contexto. Son autores que nos siguen diciendo cosas a nosotros, ¿no? Y entonces lo interesante, dice Gadamer, de leer a los clásicos, ¿no? Cuando uno lee a los clásicos, más que encontrarse con esta idea de los posmodernos que decían que hablaban de la muerte del autor, ¿no? Que decían, bueno, cuando uno publica ya una obra, en ese momento pareciera que el autor está muerto, ¿no? Porque ya el autor ha dicho algo y ya no lo puede modificar, ya no lo puede responder, ya no puede, digamos, dialogar uno con el autor. Y Gadamer dice, no, al contrario. Cuando uno vuelve a leer a los clásicos, es como si el autor cobrara vida y uno pudiera dialogar con esos autores. Y entonces el sentido de volver o de conmemorar el Día de Santo Tomás, pues en el fondo es volver a repensar el pensamiento de Santo Tomás, que si bien habrá cosas que hoy en día son cuestionables, no sé, a lo mejor su opuesta aristotélica por las esferas celestes o algo así, ¿no? No por eso significa que ya todo lo que haya dicho Santo Tomás es obsoleto y entonces ya simplemente sirve para llenar los anaqueles de la biblioteca y ya, ¿no? Sino que más bien son textos que nos siguen diciendo cosas, que nos siguen metiendo en problemas y que nos siguen dando ciertas luces para comprender las grandes problemáticas de hoy en día. Entonces, Santo Tomás es de estos grandes intelectuales que además se posicionan en una época donde filosofía y teología van siempre de la mano, pero cuando hablamos, por ejemplo, de esta relación entre filosofía y teología en la Edad Media,
muchas veces generamos ciertos fantasmas, ¿no? Creemos que todo estaba resuelto y que para ellos era clarísimo que fe y razón convivían, y la realidad es que no. La realidad es que son filósofos que justo lo que hacen es problematizar este tipo de relaciones para esclarecer cuál es, digamos, el punto medular de esa relación entre fe y razón. Y entonces, Santo Tomás de Aquino es un autor que, si bien en algunos textos va más dirigido, digamos, a creyentes, también es un autor que dialoga con distintas tradiciones, es un autor que además tiene cierta especificidad y que hay que recuperar esa especificidad, porque a veces se tiene malamente la idea de que Santo Tomás de Aquino y gran parte de los escolásticos lo único que hacen es repetir lo que ya otros habían dicho, y entonces pareciera, cuando uno escucha a algunos tomistas, pareciera que Santo Tomás no tiene nada que innovar, no tiene nada nuevo que decir, y cuando uno lee a Santo Tomás directamente, más bien ocurre lo contrario, ¿no? Parte de cierto léxico filosófico aristotélico, de ciertas tradiciones de pensamiento antiguo, incluso de cierto lenguaje de la patrística que hereda, pero también da una serie de propuestas que son del todo originales y que vale mucho la pena ahondar en esas propuestas, pues para sacarle el mayor provecho, y es la intención de estas jornadas, que repensemos a uno de estos grandes intelectuales de la historia del pensamiento. Y pues bueno, para empezar el día de hoy, pues comenzaremos con una mesa de profesores. Originalmente íbamos a tener una conferencia inaugural con el doctor Medina, pero por cuestiones de agenda tuvimos que mover el programa, y entonces, bueno, tuvimos que hacer ahí algunos ajustes. No me quiero robar más el tiempo para que haya espacio para preguntas, y los profes le puedan hacer preguntas a Gaspar, que Gaspar quiere que le pregunten. Y bueno, pues sin más, no sé si quieren que empecemos. Martín, Paniel, nombre de la aplicación. ¿Sí? Ah, pues sí. Bueno, les presento entonces al doctor Paniel. Bueno, ya, viejo conocido, viejo lodo de mar, profesor, de Historia de la Filosofía Medieval 1 y 2, y aunque su corazoncito es más afín a los franciscanos y en especial a Duns Scoto, también tiene una beta tomista. Y entonces, bueno, le cedo la palabra al doctor Paniel, nada más carga su presentación y listo. Si la podemos compartir también, por favor, en Zoom, para que la vean en Zoom también. Uy, no alcanzo a ver. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Qué gusto que pudieron estar aquí, también quienes nos acompañan en línea. Me iba a ir ayudando Marty, pero ya vimos que hay a ver, vamos a ver una pruebita. Yo hice eso. Pensé que hice ese ruido con él. Ahí está. Bueno, pues pues gracias, profesor Roberto. Gracias por organizar este evento tan interesante. Y bueno, pues qué bueno que ya se está haciendo una tradición. Y bueno, pues también para que ustedes vean que nuestra facultad estamos continuamente pues tratando de hacer todo lo que sea posible para que ustedes aprovechen al 100% de sus estudios, ¿no? Entonces, a propósito de
lo que bien mencionaba el profesor Roberto, pues una de las ideas de esta presentación es mostrar la actualidad de la filosofía medieval. Cuando les doy a ustedes curso de filosofía medieval, pues normalmente tengo que ceñirme a la época histórica en la que se encuadra pues cada autor, cada tema. Sin embargo, una de las cosas que no siempre puedo hacer es mostrar por qué eso es actual, ¿no? Lo trato de mencionar de vez en cuando, pero no puedo usar mucho tiempo en mostrar por qué es actual. Entonces, bueno, pues esta presentación en particular, lo que quiere mostrar es que el argumento Kalam de los medievales, particularmente el argumento Kalam, de la tradición, perdón, llamada Kalam, pues tiene una relevancia contemporánea. Esto además conecta con la segunda vía, ¿no? La segunda vía de Santo Tomás, que es una, en mi opinión, una versión del Kalam, ¿no? Bueno, no directamente, pero es un argumento que diríamos con lenguaje kantiano cae bajo la categoría cosmológico, ¿no? Es decir, que examina la causa eficiente. Entonces, como ustedes saben, las 5 vías de Santo Tomás, que además es muy interesante, y yo se los he dicho en clase, pero para quien no se lo he dicho, se lo digo ahora, el nombre mismo lo dice, no son argumentos en el sentido de conclusiones, son vías de investigación, y por eso él mismo le pone vías, ¿no? Hay 5 vías para conocer a Dios, es decir, las deja abiertas como semillas de reflexión que van a germinar si se busca en la dirección que nos indica, ¿no? Y estas direcciones son distintas. Son 4 direcciones que nosotros pues conocemos con desde el punto de vista aristotélico, que son las 4 causas, ¿no? 2 extrínsecas, 2 intrínsecas. ¿Cuáles son las extrínsecas? La eficiente y la final. Muy bien. ¿Y las intrínsecas? La formal y la material. Entonces, 2 vías se encargan de las intrínsecas y 2 vías de las extrínsecas. Y luego hay otra que es medio neoplatónica, ¿no? Que tiene que ver con la perfección, y otra muy aviceniana, que es, bueno, dentro de la causa final está la aviceniana, que es la de la modalidad, ¿no? Lo que es contingente, lo que es necesario. Pero, en realidad, la segunda vía, que habla de la causa eficiente, realmente hace la reflexión más básica desde la causa eficiente, retomando o conectándose con esta tradición del Kalam. Entonces, por eso también esto es relevante para entender a Santo Tomás, ¿no? Y para mostrar la actualidad de la tradición a la que él se une. Bueno. Ay, ¿qué hice? Ahí está, la tradición del Kalam. Bueno, entonces hay que distinguir 2 corrientes en el pensamiento islámico temprano. Como ustedes saben, bueno, como quienes les he dado la clase de filosofía medieval, saben que cuando se adoptó, poco a poco la filosofía griega y romana no entró inmediatamente al mundo islámico antiguo, entró paulatinamente. Y su primer acceso, pues, fue por el interés teológico de algunos estudiosos del Islam. Tan temprano, dicen que, bueno, algunos dicen que incluso desde los primeros seguidores de Mohammed, de Mahoma, algunos de ellos, que después escribieron lo que se llaman las tradiciones con las que se interpreta el Corán, el Hadith, algunos de ellos incluso ya empiezan a consultar textos filosóficos para tratar de entender cosas que dice Mohammed o Mahoma en el mismo Corán. Entonces por ahí entra, pero además el mismo Corán, ¿no? El Corán, ¿no? Como dicen, Corán significa saber escuchar, ¿no? El Corán mismo dice que si Dios manda una enfermedad, también manda la cura, ¿no? Y entonces si Allah, ¿no? Allah manda la enfermedad, también Allah envía la cura. Y bueno, el punto de esto es una metáfora que incluso Avicena mismo toma como una metáfora de la filosofía. Si Dios te manda las preguntas con las que te haces, te arrancas a hacer una reflexión filosófica, como por ejemplo, ¿por qué sigue? Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Qué es el bien?
cuál es la virtud, etcétera, etcétera, pues es porque Dios mismo también te manda la respuesta a la que te mueve a preguntarte. Entonces, esto que generó dos tradiciones en el Islam temprano, una que es la de la sabiduría, como interpretación de esa sabiduría que para el islámico Dios pone en el Corán, ¿no? En el Corán Dios te da un poco su palabra, muestra sus respuestas, pero tienes que leerlo con sabiduría. Y esa sabiduría en árabe dicen hikam, ¿no? El hikam. Y después, sin embargo, ya esa sabiduría que Dios dejó, pero ya no en el Corán, sino en el mundo, otra tradición islámica temprana dijo, pero es que esto no solo es del Corán, esto lo conocería cualquier persona que utiliza su inteligencia adecuadamente. Y entonces a esa sabiduría le llamaron falasafa, ¿no? Claro que es una arabización de la palabra filosofía, ¿no? Falasafa, ¿no? En estos días, por cierto, tengo un amigo, un padre que es árabe, que es el párroco en Nazaret, de Galilea, y está visitando Puebla. Y dice, muy bonitos Puebla, ¿no? Dice, en vez de Puebla, dice Puebla, ¿no? Con B. ¿Por qué? Pues porque en el árabe no hay la P, ¿no? Y entonces así también ellos decían, todo, Platón, dicen, Platún, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces por eso, falasafa también es una arabización. Bueno, y también nosotros en castellano hablamos con algunas arabizaciones interesantes que a veces ni conocemos, ¿no? Por ejemplo, alberca, ¿no? Alberca es una palabra que viene de percus, de latín percus, y a su vez con una palabra griega, y la convirtieron en B, y después pasó al español como el artículo, y percus, ¿no? La alberca. Aunque ya esa creo que solo se conserva en México casi, ¿verdad? En todos lados dicen piscina. Bueno, pero es una arabización. Hay que distinguir entonces esas dos corrientes. La primera es el kalam, entonces la que busca la hikma, pero que utiliza un poquito la filosofía para hablar de Dios, es el kalam, que sobre todo trata cuestiones teológicas del Islam, y la otra es la falsafa o falasafa, que se centró en interpretaciones del aristotelismo y del neoplatonismo. Hubo intentos posteriores de parte de filósofos teólogos por armonizar ambas tendencias, en particular de Avicena y Averroes, unir kalam y hikam, kalam y filosofía, y otros no tan relevantes como los de Haytham, que pues es el padre de la alquimia, Al-Biruni y Ibn Tufail, que este ya es un autor judío de España, de Córdoba, y Ibn al-Nafis, ¿no? Bueno, algunos para mostrar que es una larga tradición. No me quiere, ahí está. Bueno, pero el que realmente llevó el kalam a su florecimiento más alto fue el filósofo Al-Ghazali, ¿no? Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad at-Tusi al-Ghazali, como se puede ver aquí, ¿verdad? Todos lo leímos, latinizado como Al-Ghazel. Yo tampoco lo leí. Es un autor iraní, y si ustedes se dan cuenta es del siglo XI, ¿no? Y muere ya entrado el siglo XII. Es teólogo, jurista, filósofo y místico de origen persa. Sin embargo, como ustedes saben, él tenía algunos de ustedes ya saben que tenía una relación un poquito difícil con los filósofos, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunas obras son interesantísimas, como su obra En contra de los filósofos, que es la incoherencia de los filósofos, ¿no? O de la filosofía. Escribió El resurgimiento de las ciencias religiosas. Este texto es muy importante para el kalam, que es el Ihya Ulum al-Din, que es considerada como la obra más importante de la espiritualidad islámica y a la vez la más leída en el mundo musulmán después del Corán. Ahí es donde nos da él sus argumentos del kalam. Al-Ghazali escribió en 1993 su libro La incoherencia de los filósofos, el Tahafut al-Tahafut. Perdón, Tahafut al-Falasifa. Tahafut al-Tahafut es la respuesta que le escribió Averroes en contra. Tomando 20 tesis filosóficas, afirmó que los argumentos metafísicos de los filósofos no pueden pasar la prueba de la razón
y la comprobación de la verdad revelada no puede ser obtenida por la razón. Pero sin embargo, a pesar de que es un texto antifilosófico, utiliza argumentos filosóficos para atacar a la filosofía, y eso es lo que se da cuenta Averroes. Y lo que sí no hace es decir que la existencia o la realidad de Dios no niega que se puede conocer con la razón, ¿no? Curiosamente, niega otras cosas, como algunos elementos de la revelación islámica, pero no niega que se conozca a la existencia de Dios, ¿no? Bueno, ¿cuál es el argumento básico? Aquí yo creo que es muy importante. El profesor Martín, él tiene en Metafísica Persona un excelente artículo en el que habla, pues, examina algunas características del argumento Kalam. Y una de las cosas que es interesante que él dice ahí, él tiene una crítica, pero además se da cuenta de una cosa muy especial. Se da cuenta de que el argumento Kalam en realidad es como una estructura, ¿no? Es como, por eso le pongo ahí el argumento básico, ¿no? Es como un tipo de argumento, ¿no? Más que un argumento en concreto, ¿no? Pero su estructura general es la siguiente. Premisa 1, ¿cómo voy de tiempo? Perdón, ¿ya se me acabó? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Todavía tengo tiempo? ¿Sí? Bueno, entonces, la premisa básica es todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia. Es decir, algo que ha hecho que comience a existir, ¿no? 2, el universo comenzó a existir, es decir, la regresión temporal de eventos es finita. Es decir, no sé, el universo comenzó a existir porque si no, explicar las causas de todas las otras cosas sería incoherente. Y tercero, por lo tanto, el universo tiene una causa. Como ustedes ven, es muy sencillo. Siguiendo a Al-Ghazali, William Lane Craig, que es un autor estadounidense muy interesante que ha tratado de defender el Kalam en muchas de sus versiones, sostiene que esta causa debe ser una voluntad personal. Incluso me voy hasta el final de la presentación para que vean una cita directa de Craig en la que explica esta tercera, por qué esta causa tenemos que decir, como dice Santo Tomás, todos lo llamamos Dios, ¿no? Entonces, a ver. No me quiere hacer caso. Ahí está. A ver. Es esta. Es una cita muy, muy interesante, por eso la puse toda. Vamos a verla, ¿no? Que realmente explica el argumento. La primera premisa del argumento cosmológico Kalam es obviamente más verosímil que su contradictorio. Es decir, todo tiene una causa. Todo lo que existe tiene una causa, ¿no? Todo objeto que existe tiene una causa. Entonces es más fácil, más verosímil decir eso que nada tiene una causa, ¿no? Porque, eso nos llevaría a contradicciones. De manera similar a la luz tanto del argumento filosófico como de la evidencia científica, su segunda premisa, aunque más controvertida, es de nuevo más plausiblemente verdadera que su negación. Es decir, el universo comenzó a existir, es decir, no hay una regresión infinita, ¿no? ¿Es más fácil decir eso que el universo es eterno? Bueno, Averroes, contemporáneo, un poquito posterior al Ghazali, decía que no, que siguiendo a Aristóteles, en realidad es más fácil decir, o más razonable decir que el universo es eterno. Pero ¿por qué Al-Ghazali parece ser reivindicado por nuestro tiempo? Bueno, pues justamente por esta fuerza evidencial que tiene toda la cosmología contemporánea, ¿no? Entonces, la cosmología contemporánea plantea que está en contra de toda evidencia el plantear un universo eterno. O en otras palabras, un universo que no tiene principio y no tiene fin en el tiempo. Una tesis conocida como el universo estable. El último defensor del universo estable fue el físico de
de Yorkshire, por cierto, era de la región en donde yo estudié. Ay, perdón, se me fue su nombre. Fred Hoyle. Fred Hoyle. Fred Hoyle fue el último en defender el universo estable, pero toda la evidencia que empezó a surgir en el siglo XX, tanto teórica como observacional, pues tuvo que concluir que la oposición a la idea de que el universo no tuvo un origen común es inaceptable. Y tercero, la conclusión del argumento no implica ninguna incoherencia demostrable y cuando se somete a un análisis conceptual es rica en implicaciones teológicas. Esto es lo que le saca Craig. Craig también es muy interesante porque 5 minutos, ok. Lo que le saca Craig a este argumento es también ciertas características de la causa divina, de la causa incausada, ¿no? Y estas son las siguientes. Sobre la base del argumento cosmológico, es por lo tanto plausible que existe un creador que es personal, sin causa, quien sin que el universo no tenga comienzo, no cambie, es decir, es inmutable, es inmaterial, fuera del tiempo, no, es eterno, es decir, fuera del tiempo, y no tiene espacio y además es enormemente poderoso o omnipotente, ¿no? Él se restringe de hablar de omnipotencia porque no quiere entrar en ese otro debate sobre la omnipotencia que también viene desde los medievales, pero está todavía presente casi en la misma forma hoy en nuestros días. Bueno, entonces, interesante argumento, pero ¿qué tiene que decir el día de hoy, no? Bueno, vámonos a... Oh, Dios mío. Ahí está. Bueno, no tenemos tiempo para entrar en los detalles, pero la fuerza de la evidencia observacional de la cosmología del siglo XX, pues nos llevó al famoso modelo de Friedman-Lemaitre, ¿no? ¿Quiénes fueron Friedman y quién fue Lemaitre? Lemaitre empiezo por el segundo. Lemaitre fue un padre, un sacerdote belga, que además era un astrofísico, y él propuso una teoría súper interesantísima llamada del átomo universal. ¿De dónde sacó esta teoría? Ahorita les comento un poquito. Y el otro personaje es Alexander Friedman, que matemáticamente se puso a entender cómo conectan las distintas fuerzas o los tipos de fuerzas que existen en el universo, cómo conectan en lo que se iba formando como el modelo estándar de partículas, ¿no? Entonces, tanto Friedman como Lemaitre están muy adelantados a su tiempo. Incluso es muy famosa esa anécdota de Lemaitre en la que se encuentra con Einstein después de... hay un congreso muy famoso de los físicos de los años 20, me parece, que están todos los físicos, está Einstein, Madame Curie, están muchos de los grandes famosos. Lemaitre no llegó a la foto, pero estuvo en el congreso. Y en ese congreso se llevó a Einstein a un paseo al parque, me parece que en Bruselas, y le dijo su teoría del átomo primigenio o del átomo original. Y entonces, pues Einstein le dijo, sí, otro día con calma te escucho, ¿no? Como que no le hizo mucho caso a su teoría. Y cuando Einstein, ya hacia el final de su vida, empezó a entender las consecuencias, pues, de no congelar lo que en su teoría de la relatividad general se llamaba la constante cosmológica, entonces se dio cuenta que necesitaba aceptar la postura de Lemaitre, del átomo original. ¿Y qué es eso del átomo original? Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo. El universo es un todo en expansión. ¿Cuál fue la primera evidencia de esto? Hubble, el observador, ¿no? El astrónomo Hubble se dio cuenta, primero descubrió que había galaxias, ¿no? Que hay más, que nuestra Vía Láctea no es todo el universo, sino es una galaxia, porque observando lo que ellos pensaban que eran nebulosas, se dieron cuenta que eran enteros sistemas con muchas millones de estrellas. Y entonces se dieron cuenta que eran galaxias.
Ahora, observar galaxias, una vez que las identificaron como galaxias, Hubble se dio cuenta que entre más lejanas estaban, más tendía el efecto Doppler hacia el rojo, hacia el infrarrojo, y las más cercanas menos tendían al rojo. Y además, la de Andrómeda tendía al violeta. Entonces descubrió que va a chocar con nosotros, ¿no? No se preocupen, esto no va a pasar en la siguiente semana. Todavía faltan 300 millones de años, parece. Bueno, pero si quieren ir pensando qué hacer para cuando. O sea, un día así como vemos las estrellas, vamos a ver un monstruo de estrellas acercándose. Y bueno, y en algún momento va a colisionar y se va a hacer una gran galaxia, ¿no? Entonces, perdón, muy breve. Entonces, esta evidencia, pues fue mostrando que el universo, si todo se está alejando de nosotros, ¿cuál es la predicción para el futuro? Que lo que está, digamos, a 10 metros, pues en el futuro va a estar a más de 10 metros. ¿Y cuál es la otra hipótesis? La del Lemaitre. Si está a 10 metros y las cosas se están alejando, expandiendo, ¿cuál es la conclusión? La hipótesis sobre el pasado. Que todo estaba más cerca. Y todo estaba más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, hasta que llega un punto en el que todo tiene que estar unido. Pero el problema es que el todo del universo unido en el tiempo y en el espacio no es concebible para nosotros. Sin embargo, tomaron de Riemann y de otros, de la geometría no euclidiana, tomaron el concepto de singularidad. La hipótesis de Riemann prestó un servicio a la física que Riemann ni siquiera se imaginaba, pero que era explicar cómo podría uno imaginar algo que es una singularidad. Entonces, Lemaitre pensó esa singularidad como un átomo original. Y curiosamente le puso el nombre de átomo no porque fuera como los átomos de la tabla periódica, sino porque era algo que en sí mismo era indivisible porque no tiene espacio para dividirse, ¿no? Entonces, perdón, ya se me acabó el tiempo, pero el punto de esto, y con esto además termino la relevancia del Kalam, es que hay una crítica importantísima al Kalam, que además hizo muy bien el profesor Martín Castro Manzano. Y la crítica es que todo objeto tiene una causa, pero ¿por qué decimos que el universo es un objeto? ¿No? Sino más bien es donde están todos los objetos. Pero llamarle un objeto, pues no es adecuado. La respuesta que le podría dar un cosmólogo contemporáneo tipo Lemaitre al profesor Martín es que, no yo, yo lo quiero mucho, pero está mal. Entonces, la respuesta que le podría dar un cosmólogo contemporáneo al profesor Martín es que el hecho de que exista tiempo-espacio, esta dimensión del universo que es una expansión que depende de una continuidad espaciotemporal en todo el universo, hace que el universo sea, en cierto modo, una estructura común. Entonces, luego sí se le puede adscribir la causa eficiente. Entonces eso es una cosa, en otras palabras. El universo es una sola cosa porque depende de un continuo que no puede separarse, que es el tiempo-espacio, ¿no? Que es lo que a su vez está expandiendo. Entonces, bueno, pues esa es un poquito una respuesta que Craig y otros hacen al Kalam. Hacen para mostrar que el Kalam sigue entonces teniendo mucha vigencia. Ya no me dio tiempo de mostrarles otras cosas, pero bueno, creo que con eso basta para mostrar el interés, ¿no? Gracias.